Ser podcast. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Seguro que se acuerdan de haber estudiado en el instituto la reforma protestante, la democracia parlamentaria, la sociedad de masas. Todos esos momentos históricos tienen algo en común. Es el impulso definitivo se lo dio un cambio tecnológico. Y la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo con lo que estamos viviendo ahora? Con la hiperconexión en la que estamos, con la inteligencia artificial a la que le preguntamos prácticamente todo. Simón, hoy hablamos del impacto que tiene la tecnología en la política y en el poder. Dame un titular. Bueno, pues la respuesta es que sí, efectivamente. La tecnología tiene un impacto decisivo, sobre todo toda aquella que tiene que ver con no solo cómo nos organizamos internamente, sino muy particularmente todo lo que se conecta con transporte y comunicación. Tú date cuenta que al final somos seres sociales y todo aquello que acorta las distancias o hace que podamos comunicarnos o traspasar el conocimiento en el tiempo y en el espacio necesariamente genera cambio. El ejemplo de la imprenta es perfecto, porque duplicar la idea era mucho más barato a partir de ese momento, ¿no? Transmitirla era mucho más barato. ¿Qué otros ejemplos hay? Bueno, pero fíjate si es interesante que, claro, la imprenta permitía suprimir al intermediario. Ya no necesitabas un sacerdote que te interpretara la Biblia. Tú tenías tu propio texto y desde ahí podías tener una interlocución directa con Dios. No te quiero preguntar quién es el sacerdote que desaparece ahora. Bueno, los medios de comunicación, como bien sabes, por ¿no? Eso no te lo quiero preguntar. Pero la cosa es que, por ejemplo, lo mismo ocurre con los grandes imperios del siglo XIX. Si la máquina a vapor, sin el transporte no lo podemos entender. La hiperglobalización contemporánea, por ejemplo, sin Internet y esas transferencias que se pueden hacer de activos financieros de la noche a la mañana con un clic, tampoco podríamos concebir la organización del mundo. O sea que la tecnología está totalmente engarzada con nosotros. ¿Qué puede ser más importante para configurar la humanidad del futuro? ¿Diseñar nuevo tipo de armamento? ¿Diseñar nueva forma de comunicarse? ¿Acaso no van de la mano, Aimar? ¿Un satélite qué es, sino las dos cosas al mismo tiempo? En el fondo, todo está conectado. Internet, ¿de dónde viene? Sino de un proyecto genuinamente militar de los Estados Unidos. Internet, acuérdate de esa cosa, sobre todo para los que somos de esa generación que se acuerda de un mundo sin Internet. Pero es que esto ya está interiorizado como un hábito más, ¿no? Algunos hacen este meme frecuente de la pirámide de Maslow, poniendo debajo, en la base, acceso a Wi-Fi, como necesidad fundamental para poder existir, ¿no? ¿Lo es? Para mucha gente sí, claro. Y no podemos hablar solo del tema de las adicciones, sino cómo estamos interconectados. Es decir, hasta qué punto nos hemos vuelto dependientes de apps, cómo hemos perdido el sentido de la orientación si no cogemos un Google Map. Es decir, todos esos elementos configuran nuestra mente, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado Internet? ¿Tenemos perspectiva histórica suficiente ya para hacer ese análisis? Podemos hacerlo porque, Aimar, esta pregunta, claro, la planteamos los millennials, pero es que han pasado 26 años desde que Internet está con nosotros de manera generalizada. O sea, desde el momento del router de... Exacto, desde ese momento en adelante. Tal vez para mí lo más interesante no es solo cómo nos ha cambiado en el día a día, que podríamos hacer un inventario, sino sobre todo cómo ha cambiado nuestra visión de Internet, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que había un momento cuando nació enormemente tecnoutopista. O sea, era un momento en el que hablamos de la wikidemocracia. Vamos a prescindir de los partidos, nos vamos a meter en foros y vamos a discutir entre todos las leyes y cómo queremos organizarnos. Era un momento de pura evanescencia, todo parecía posible, ¿no? Pero ese optimismo se ha pinchado. Se pinchó sobre todo desde 2008 en adelante. Fíjate cómo se ha girado el clima, ¿eh? El instrumento sigue siendo el mismo, ha cambiado obviamente, pero Cambridge Analytica, la República Tecnológica, Palantir, nos manipulan, nos tratan de influir controlando nuestros datos. Nuestra visión ahora de Internet es mucho más negativa de lo que era entonces, Cambridge ¿no? Analytica fue la primera gran hostia que nos pegamos. Probablemente, sí, yo entiendo sobre todo a nivel público, ojo, porque la gente que estaba por el software libre y la gente que estaba en partidos pirata lleva mucho tiempo ya digámoslo así, en la vanguardia de la batalla, ¿no? Pero es el momento en el que nos damos cuenta, wow, y si se pueden manipular resultados como el Brexit o como la elección de Trump desde gigantes tecnológicos. Yeah. Y para mí eso yo creo que es parte de lo que cambia el debate y cómo nos aproximamos ahora también a Internet, ¿no? Es curioso cómo con la tecnología surgen también relaciones de amor-odio, y esto nos ha pasado con las redes sociales. Las redes eran las nuevas plazas públicas, eso iba a convertir el mundo en algo muchísimo más abierto y tal. Se le veía un potencial enorme y en los últimos años las hemos convertido ahora en el chivo expiatorio de todo. El mal de todo, la culpa de todo la tienen las redes. Sí, date cuenta que esto pasa incluso cuando discutimos de polarización, ¿no? Decimos, oye, ¿qué es lo que genera polarización? ¿Por qué la gente está tan enfadada? Entonces hay como siempre dos escuelas.
escuelas, ¿no? La que tenemos más los politólogos de decir, hombre, han cambiado muchas cosas en el mundo, a lo mejor hemos tenido una gran recesión y una pandemia y la gente está un poco cabreada por eso, ¿no? Por lo que sea. Pero también es verdad que eso es más difícil de meterle mano. Entonces es más sencillo discutir sobre las redes, sobre las fake news, que no digo que no importen, por supuesto que importan, pero es tal vez lo que podemos capturar, ¿no? Un poco no discutir sobre la evanescencia de la caballería, sino sobre los libros de caballerías, ¿no? Pues es parte de lo que estamos viendo aquí también. ¿Sabemos qué porcentaje de la población se informa a través de las redes? Sí, tenemos encuestas que señalan, Eurobarómetro y otras de aquí, 70% de los menores de 24 años consumen información prevalentemente a través de redes sociales. Esto en el total de la población está en torno al 49%, más incluso que la televisión, que está en el 44%. Aquí hay una pequeña trampa en la estadística, que es que cuando tú estás utilizando Internet y redes sociales, ¿estás solo viendo productos de las redes o no estás escuchando también Hora 25 a través de tu móvil o cogiendo un corte de televisión y viéndolo en X o en TikTok? Es decir, todo está mucho más integrado. Pero lo que es evidente es que lo que nos entra a través de estos dispositivos tecnológicos es la fuente prevalente de información hoy y muy particularmente entre las generaciones más jóvenes. Y muy particularmente, ¿qué red? Sobre todo TikTok e Instagram. Y esto es un bastante predictor claro de dónde estamos viendo mayor batalla también incluso entre las propias tecnológicas a propósito de la regulación, de qué contenidos y el juego del algoritmo. Fíjate que a veces seguimos hablando de redes sociales, pero yo no sé si no deberíamos empezar a llamarlas plataformas de contenido, porque claro, a veces estás como un sujeto pasivo viendo una televisión configurada para ti a través del algoritmo, ¿no? La interacción pasa un poco más a segundo plano y tú eres un consumidor que va viendo esos vídeos de manera regular, de manera, por cierto, acelerada. Porque los ciclos de atención también son muy cortos, ¿vale? Y entonces hablamos de toda esta narrativa que hay sobre la turbopolítica, ¿no? Y cómo esto ha terminado afectando también a que en el debate público sea imposible profundizar, ¿no? A que Rufián, cuando sube a la tribuna del Congreso de los Diputados, no está compitiendo con la oposición, está compitiendo con que cambies de canal. Entonces tiene que lanzar un mensaje que se pueda meter en un clip, que pueda ser viralizable en redes y que llegue hasta ti de manera eficaz, ¿no? O sea, están cambiando los tiempos de la política por culpa de nuestro consumo de redes sociales. Bueno, seguimos dando el premio Emilio Castelar, pero te aseguro que los discursos no duran lo mismo que duraban los de Emilio Castelar. Es decir, claro que está cambiando. Y a mí un poco lo que me preocupa de esto es que necesariamente genera desencanto, porque claro, los ritmos de la comunicación son cada vez más vertiginosos y los ritmos del cambio político son mucho más lentos. La paciencia de los votantes se acorta. No te quepa ninguna duda. ¿Cómo podemos sino interpretar esta enorme volatilidad electoral? ¿Cómo puedes tener hoy, por ejemplo, un grupo de Telegram y lanzar un partido y conseguir 800.000 votantes? Eso se puede conseguir gracias a esta plataforma que supone Internet, para lo bueno y para lo malo. Es decir, los instrumentos son ambivalentes. Depende de cómo los empleemos, podemos maximizar sus ventajas o, por el contrario, convertir esto en un terror tecnológico. La forma en la que una persona consume información condiciona la manera en la que se posiciona respecto a lo que le están contando. Sin lugar a dudas también, porque tú date cuenta que los ciudadanos tenemos esos inputs de información de entrada y nosotros tradicionalmente tendemos a autoseleccionar la información que nos llega. Eso antes lo hacíamos de manera consciente, ¿vale? Si yo me fuera a preguntar a la gente qué medio de comunicación escucha, radio, tele, etcétera, hace 20 años, podría identificar fácilmente su ideología con saber, bueno, usted escucha la SER, compra El País, vale, no me diga más, ¿vale? Ya veo por dónde va. Ahora quien te la autoselecciona es el algoritmo. Escúchame, que esta casa es muy plural en su, por supuesto que sí, audiencia. Pero las audiencias tienen determinadas orientaciones. Nosotros es una relación bidireccional, es decir, ellos vienen aquí porque creen que concuerda más con su visión del mundo y viceversa. Evidentemente también luego hay el morbillo, ¿no? Es decir, hay gente que se pone aquí a Jiménez Los Santos y supongo que también habrá gente de Vox que se ponga ahora 25 para disfrutar, pero creo que serán más extraños, ¿no? En cualquier caso, lo interesante es que muchas veces no tenemos agenda o no tenemos posición previa. Y por cómo nos entran estos temas, fijan esa posición y luego la retroalimentan. Y es toda esta teoría famosa que hay sobre las cámaras de eco y la polarización, ¿no? Es decir, ahora nosotros estamos a un clic de nuestros prejuicios, seleccionamos y filtramos la información que nos interesa recibir. Eso termina haciendo que construyamos categoría del mundo con esa información porque nos juntamos con gente parecida. Lo que nos llega de gente que tiene otra opinión es una caricatura, porque es lo único que entra en tu burbuja, llega a la posición más extrema del otro lado, y todavía peor, permite una cosa increíble, ¿no? Que es que hay unos 8.200 municipios en España, y en cada uno de ellos hay un tonto. Entonces, antes el tonto estaba aislado,
¿vale? Pero lo que ocurre ahora con Internet es que el tonto se puede coordinar con los tontos de los otros municipios. Tienes 8.200 tontos coordinados que además en Internet tienen un cascabel y hace que tengamos que discutir sobre cosas que era impensable plantear que pudiéramos tener que discutir hoy en día. Y eso tiene que ver con que se han roto las jerarquías y se han roto los sacerdotes que administraban la palabra. Ahora no hay nadie que te lo organice. Y que ahora aplacaban al tonto, ¿no? Exacto. No, pero era importante porque había unos filtros, pero esos filtros han desaparecido totalmente. ¿Tiene esto una lectura también positiva? Por supuesto. Posiciones que antes eran ultraminoritarias, pero que eran también marginadas socialmente, ahora no lo son. ¿Cuánto ha hecho por la liberación, por ejemplo, de personas de minorías sexuales en municipios donde no había nadie con quien pudiera? O, por ejemplo, la oposición democrática en tantísimos países autoritarios. ¿Qué es lo primero que hace un dictador cuando hay protestas? Cortar Internet. Porque es a través de lo que se coordina la gente para intentar derribar el régimen, ¿no? O sea, de nuevo, herramienta ambivalente. Marta Peirano, buenas noches. Buenas noches. Marta Peirano, periodista especializada en tecnología y poder, de lectura imprescindible cada vez que escribe en El País. Marta, ¿la inteligencia artificial qué efectos va a tener sobre este tablero cambiante que nos está describiendo ya Pablo? Bueno, yo diría que es el mismo, pero todavía muchísimo más fino, en el sentido de que las redes sociales han conseguido hablarnos al oído de tal manera que pensamos que estamos viendo el mundo como el resto de la gente que utiliza las mismas redes, y sin embargo es un menú, es una visión del mundo que está siendo diseñada específicamente para cada uno de nosotros. Y para mí la inteligencia artificial tiene la misma cualidad de hablarte al oído, pero te habla con tu propia voz. Es decir, tiene la capacidad de hablarte en tu propio lenguaje, a tu manera, ¿no? Porque conversa contigo y aprende de ti. Y entonces me parece mucho más insidiosa, y no solamente a mí, sino que ahora mismo las grandes agencias de desinformación están invirtiendo mucho más esfuerzo en contaminar a la inteligencia artificial, que por supuesto se entrena con contenidos de Internet, que en contaminarnos a nosotros, porque ¿para qué? Porque ya vamos a recurrir nosotros a esa inteligencia artificial contaminada. Exacto. He leído cuestiones contradictorias sobre esto, porque hay quien sostiene también que, al revés que las redes sociales, que tienen un algoritmo que premia los extremos, el contenido absolutamente polarizado, y por lo tanto tiene un efecto polarizador sobre nosotros, la inteligencia artificial compensa en cierta medida eso, porque la IA no busca tanto la fricción, sino que da la respuesta más probable y por lo tanto nos lleva a todos a hacer una pequeña tortillita ahí en el centro. ¿Tú crees que esto tiene base? Yo creo que en cierto modo sí, pero las dos premisas son no del todo ciertas, porque las dos obvian el hecho de que ambas cosas son plataformas publicitarias. Es decir, que estamos hablando de unas plataformas en las que pensamos como si fuera el buscador de Google. Cuando hablábamos del buscador de Google, muy al principio decíamos las tiendas más populares, las que pincha más gente, son las que aparecen arriba de todo. Y sin embargo, era el principal medio de financiación de Google y el que lo ha convertido en el imperio, porque era una plataforma publicitaria. Es decir, hay fuerzas de todo tipo haciendo que una información suba y que trabaje. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Esos sistemas están entrenados con contenidos que encuentran en Internet, probablemente de forma masiva, pero luego están educados por empresas concretas que tienen asociaciones y afinidades que ya sabemos cuáles son. ¿Qué tipo de empresas están educando con sus propios intereses y su propia agenda a las plataformas de inteligencia artificial, a los modelos de inteligencia artificial? Pues si viste la inauguración del presidente de los Estados Unidos, pues las empresas que tenía detrás, en lugar de tener a los ministros, tenía a un montón de CEOs a sus espaldas, y yo te diría que esas son las empresas que están entrenando. Si la información en una democracia es un bien público, es decir, es algo que es fundamental que exista para que los ciudadanos podamos hacernos una idea de lo que está pasando, un bien público a priori necesita regulación. Entonces, la pregunta es, igual que hablamos de, por ejemplo, medios privados, medios públicos de comunicación, igual que decimos hay un marco regulatorio, ¿qué tecla no estamos pulsando en términos de la regulación que hay que hacer? Por ejemplo, esto que se plantea de limitar el acceso a la gente de 16 años o establecer algún tipo de restricción, ¿eso tiene sentido, no? ¿Estamos yendo en la buena dirección? A mí
personalmente me parece que castigar a un corte demográfico específico para que sean ellos los que asuman un problema que está generado por grandes multinacionales es injusto, para empezar. Pero además es inapropiado. Primero, porque la experiencia que estamos viendo en Australia, que han sido los primeros que han puesto en funcionamiento esa regulación, es que los menores siguen entrando en las redes sociales y siguen utilizando estas plataformas de la misma manera que los niños de 5 años siguen viendo dibujos animados en la cena solamente para no molestar, es decir, usan los carnets de sus padres, lo que sea, ¿no? Usan nombres falsos, etcétera, o como dice el propio Mark Zuckerberg, les mienten. Entonces, lo que estamos viendo es que esta solución no es una buena solución porque no es efectiva y, sin embargo, se convierte en una fórmula perfecta, primero, para que las grandes plataformas consigan todavía más documentación y más información y, además, tengan una fórmula perfecta para discriminar a otro tipo de población, que son los que no tienen papeles. Es decir, si no tienes papeles para acreditar tu edad, y entonces cualquier página web que ponga eso como condición, pues ya está discriminando de forma legal a un sector de la población que ya está en peligro de exclusión. Sobre el acceso a la inteligencia artificial, va a haber una desigualdad por rentas en el acceso a la IA. Quiero decir, que las que sean de pago se pongan a años luz de las gratuitas y ahí se abra un abismo entre ricos y pobres. Yo diría que ya está ocurriendo, pero sobre todo ahora mismo hay un acceso bastante, no voy a decir que generoso, pero hay un acceso a estas herramientas porque estamos en un periodo en el que todavía las están entrenando. Es decir, estamos entrenando a los modelos de inteligencia artificial que utilizamos todos los días. Esa fase de entrenamiento en algún momento se va a terminar. ¿Y cuando esa fase termine? Es Pues, decir, ¿restringirán el acceso a amplias capas de la población? ¿Lo emplearán para finalidades estrictamente comerciales? A ver, es que es muy caro tener un servicio como ese funcionando porque cada vez que, como ya sabemos, cada vez que le preguntamos algo a ChatGPT se gasta agua, se usa electricidad y se consumen una serie de recursos que son muchos más de los que consumía Google, y entonces estas empresas están quemando dinero con mechero y gasolina porque están en un proceso de construcción del producto, y en ese proceso estamos contribuyendo todos, no solamente con todos los contenidos que han robado para poder entrenar a sus modelos, sino además con el proceso al que estamos siendo todos cobayas de bueno, pues ir testando la IA, según cada modelo que pase, pues unos dan crisis mentales, otros dan otro tipo de problemas. Mira, ¿no? esto, Pues mira, todo eso. en la noticia que acabamos de conocer, en Estados Unidos, el fiscal general de Florida ha anunciado una investigación contra la empresa OpenAI, que es ChatGPT básicamente, porque ChatGPT estuvo aconsejando a un joven cómo tenía que ejecutar un tiroteo masivo. Le iba dando consejos. Un tiroteo que acabó con 2 muertos en una universidad el año pasado. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. La investigación surge después de que la policía haya revisado el historial de conversaciones entre ChatGPT y este estudiante de 21 años que en abril del año pasado mató a 2 personas e hirió a 6 en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida. El fiscal del estado asegura que en esas conversaciones ChatGPT le dijo al tirador, le dio toda clase de consejos. On what type of gun to use, on which ammo went. ¿Qué tipo de arma usar? ¿Qué munición tenía que emplear con cada arma? Si era mejor un ataque a corta o a larga distancia. ChatGPT advised the shooter on what time of day would be appropriate for the También shooting qué momento to del día interact sería el mejor para llevar a cabo el tiroteo y matar a más personas, o qué parte del campus estaba más concurrida a cada hora del día. El fiscal lo resume así. If it was a person on the other end of that screen, we would be charging them. Que si lo que le dijo ChatGPT al tirador se lo hubiera dicho una persona de verdad, a esa persona la acusarían de cómplice de asesinato. Y por eso investigan ahora a la empresa. We cannot have AI bots that are advising people on how to kill others. No podemos That is tener a la wrong. inteligencia artificial aconsejando a personas cómo matar a otras, ha dicho el fiscal. La compañía se sacude cualquier responsabilidad. La portavoz de la empresa ha dicho en la NBC que ChatGPT solo responde a preguntas con información que puede encontrarse fácilmente en Internet. Pero en esa respuesta puede convertirse en cómplice del mal, Marta.
Sí, es interesante que precisamente porque han robado el contenido de Internet se sienten menos responsables por cómo acaba ese contenido. Pero lo cierto es que ellos están abrazando una doctrina que es parte de Internet desde el principio, que es la famosa sección 230, que hace que las plataformas digitales no sean responsables de los contenidos que circulan por sus servidores, porque es contenido de los usuarios. En este caso, el contenido de los usuarios ha sido robado por las empresas de Internet para poder entrenar a sus modelos. Y ellos lo utilizan como si fuera contenido que han generado los usuarios de forma voluntaria y que ahora les está generando un problema legal. Esto, evidentemente, es un problema de regulación. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué regulación? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde está esa tecla que no estamos pulsando ahora? Bueno, en Europa hemos sido pioneros con una ley de inteligencia artificial que ahora estamos a punto de arrancarle todos los dientes y quitarle todas las uñas con un ómnibus digital que no solamente suaviza, sino que además retrasa mucho la implementación de estas leyes, pero además con la experiencia de la normativa de protección de datos, con la GDPR, que entró en vigor en 2018, lo que estamos viendo es que no basta con tener una buena legislación, sino que además necesitamos tener músculo para poder implementarla, para poder ejecutarla, para poder cobrar las multas que le ponemos a estos grandes señores de Internet, y sin embargo no lo tenemos, con lo cual tenemos un problema doble. No basta con legislar, además tenemos que aguantar la legislación lo bastante como para que los lobbies no la retrasen, y además tenemos que tener policía para poder implementarla. Marta Peirano, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.